Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la escuela dominical. Ya después de algún tiempo habíamos suspendido lo que es escuela para padres y bueno, como comentó nuestro pastor hace 8 días, las próximas lecciones que estaremos abordando aproximadamente durante un mes, tal vez un poco más, estaremos viendo algunos temas en relación a lo que habíamos suspendido por un tiempo, que es escuela para padres. Y hoy sería la primera lección, por así decirlo, después del tiempo que no estuvimos teniendo estas lecciones. Entonces, hermanos, también quisiera aprovechar para pedirles que si alguno de ustedes, ya sea que esté en casa o en ese momento, tengan alguna duda, inquietud, que usted desee que se responda a la luz de las Escrituras, tal vez esté pasando por algún caso difícil, o tal vez no sabe cómo tratar con el comportamiento o algo en particular de su hijo, sería bueno que nos los compartiera para que también nuestros hermanos que se dedican a la palabra también puedan tomar un tiempo, reflexionar y ayudar a responder estas dudas y que esto sea de edificación para nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema que me parece... Hoy los jóvenes no tendrán su lección. La idea es que hoy los jóvenes también participen con nosotros, ya que es un tema que involucra tanto a padres como a hijos. Y es por eso importante que todos se encuentren en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios capítulo 6, y es algo que ya hemos estado estudiando. Nosotros vimos a partir del versículo 4 en adelante algunas instrucciones que Pablo está dando a los padres con el enfoque de que el padre, la madre, son los responsables de la crianza de los hijos, son los responsables de la disciplina, y como hemos visto, son los responsables de que en sus hijos se produzca este deseo de conocer a Dios. Pero nosotros hemos visto a partir del versículo 4 del capítulo 6 de Efesios instrucciones a los padres, pero nos brincamos los primeros 3 versículos, que también son muy importantes. Y el título, al menos en la Biblia que yo tengo, dice exhortación a los hijos y a los padres. El capítulo 6 se está enfocando en dar una serie de instrucciones en un sentido de la relación que existe entre dos personas: padres, hijos, amos y siervos. Y dentro de este es importante que nosotros, que somos padres y que deseamos que nuestros hijos conozcan al Señor, pues también nosotros tenemos una responsabilidad, pero nuestros hijos también tienen una. Vamos a dar lectura al capítulo 6, versículo 1, y vamos a terminar en el versículo 3. Lo tenemos ahí en la Reina Valera. Dice, versículo 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa primera instrucción que da Pablo es dirigida a los hijos. Y vamos a ver hoy cómo es que esa instrucción que es dada a los hijos nos sirve a nosotros como padres. Porque la instrucción está dada ¿a quién? A los hijos. La instrucción es que obedezcan en el Señor a nuestros padres. Entonces, si esta instrucción es a los hijos, ¿cómo es que me beneficia a mí? ¿O por qué yo debería prestar atención en este pasaje? ¿Cuántos de los que están aquí son hijos? Entonces, ahí tenemos un primer punto. Todos somos hijos. Tal vez algunos, sus padres ya no se encuentran aquí. Algunos tal vez, si creyeron, fueron con el Señor. O como dice Pablo, algunos ya duermen. Tal vez ya no están, pero no dejamos de ser hijos. En todo momento somos hijos y fuimos hijos. Y aunque hemos creído en el Señor,
Muchos de nosotros tuvimos padres no perfectos y aún nosotros somos padres no perfectos, pero muchos de nosotros venimos de un contexto no cristiano, donde nuestros padres no creían en la palabra y tal vez tenemos padres disfuncionales, o se fue papá, o se fue mamá, o estaban, pero fueron muy agresivos con nosotros, muy estrictos en cuanto a la disciplina, o fuimos muy carentes, o tuvimos todo, y que por el contrario, en lugar de tener una falta, al tenerlo todo, pues nuestra vida hicimos lo que quisimos con ella. Sin embargo, este pasaje nos va a ayudar a abordar las dos perspectivas, la perspectiva de como padre y como hijo. ¿Por qué? Porque dice, hijos, todos nosotros debemos de obedecer en el Señor a vuestros padres. No sé si ustedes tengan la misma pregunta que yo en ese momento me hago. Yo ya estoy casado. ¿Cuántos de aquí ya están casados? ¿Cuántos tiene tiempo que salieron de la casa de sus padres? Bueno, ¿esa instrucción sigue siendo dada a ustedes? ¿De obedecer a nuestros padres? ¿De honrarlos? ¿Y en qué sentido? ¿O cómo lo debemos de hacer? Bueno, parte de esas preguntas o de esta idea que Pablo quiere abordar, la vamos a llegar a un punto en el cual debemos entender exactamente qué es lo que quiere Pablo de nosotros. Porque una incorrecta interpretación de este pasaje nos puede llevar a que nosotros, como casados, estemos sujetos tal vez a la voluntad de nuestros padres, que la esposa, en lugar de obedecer al marido, obedezca más a sus padres o viceversa. Y esto puede causar un conflicto en el matrimonio. O podría ser que tú como padre, que tienes un hijo que aún no está casado, o nosotros como padres, queramos tener el completo control de nuestros hijos y todas las decisiones las debemos de tomar nosotros, y nuestros hijos son como unos robotcitos que van a seguir las instrucciones que nosotros les demos. Entonces, para poder entender esto, hermanos, vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude a entender. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, y porque siendo pecadores aún deseamos y necesitamos conocer más de ti, ser perfeccionados, y que de esta forma nuestros hijos también crezcan y lleguen al conocimiento de la verdad. Te ruego, Dios, por los que están en camino, que los traigas con bien. Aquellos que están en casa viendo la transmisión, Señor, que también los ayudes a que podamos comprender las grandes verdades que tu palabra contiene. Te damos gracias, Señor, por los que estamos, y que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras y el entendimiento de lo que hoy vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no está en las diapositivas, pero obedecer y honrar son dos temas que está abordando Pablo. Empieza en el versículo 1 diciendo que debemos de obedecer a nuestros padres, y en el versículo 2 empieza diciendo honra a tu padre y a tu madre, que es una ilustración de lo que dice Éxodo 20:12, del decálogo. ¿Qué entendemos por obedecer y qué entendemos por honrar? ¿Son dos cosas iguales o son dos temas distintos? Cuando decimos obedecer, ¿qué se les viene a la mente? No me van a decir que los chanclazos y latigazos. Atender a la petición, realizar alguna acción que nos fue solicitada. Okay. Obedecer es estar bajo un mando, bajo una sujeción, como si un general te ordenara algo, estar firmes. Exacto, esa es la idea, esa es la idea en general. Ambos tienen razón en la definición. La palabra para obedecer sí tiene que ver con la subordinación. Es decir, el apóstol Pablo no solamente les está diciendo a los hijos o a todos los hijos que obedezcan a sus padres solamente porque sean sus padres, porque más adelante el texto también lo vamos a desglosar, porque dice porque es justo, sino les está diciendo que ellos están debajo de la autoridad de alguien, y esos son sus padres. Dios, en su diseño divino, ordenó que así fuera, que los hijos estén en sujeción a los padres. Lo mismo que hace Cristo
al decirle a la esposa que debe estar en sujeción al marido. Y bueno, y esto no significa que nosotros como padres, al tener a nuestros hijos como subordinados, podamos hacer con ellos lo que a nosotros se nos dé la gana. Pero también el término honrar, bueno, obedecer ya dijimos que es estar bajo sujeción. Y ahora, el término honrar, ¿qué significa? No sé qué cultura se les venga a la mente cuando decimos la palabra honrar. Los chinos, japoneses, coreanos, asiáticos, ¿no? Porque tienen una costumbre, una cultura de honrar mucho a sus padres, a sus ancestros. Pero ¿qué es honrar? ¿No? Por ejemplo, hay una película de caricatura infantil que se llama Mulan. ¿La han visto, no? ¿Qué pasa con la mujer si no se casa? Deshonra a sus padres, ¿no? Es una deshonra. Pero, ¿qué es deshonrar? Hay un texto que dice que no debemos de crear en nuestros hijos un imperio, ¿no? No debemos de maltratarlos, de mismo énfasis para, en vez de deshonrar, honrar. Ok. Tener en alta estima. Ok. ¿Tenemos claros estos dos conceptos? Obedecer y honrar. O sea, obedecer, y dijimos, es subordinado. Y exactamente la definición que da Olivares es tener en alta estima a alguien. En el griego, la original, es premiar, fijar valoración, por implicación reverenciar. Es efectivamente tener en alta estima. Ahora, ya tenemos estas dos ideas. Pablo está diciendo que los hijos son subordinados y que por lo tanto también tienen que tener en alta estima a los padres. Ahora, antes de empezar, porque solamente traigo 2 puntos que vamos a desarrollar dentro de esta clase, y es que este pasaje nos da al menos 3 razones por las cuales como hijos debemos honrar a nuestros padres. Sin embargo, tengo que decir que el que los hijos, o nosotros como hijos, y principalmente los más pequeños que viven todavía en casa de sus padres, no porque la palabra diga que tenga la responsabilidad de obedecer, quiere decir que los niños lo van a hacer solamente porque la palabra lo dice. Hay un libro que me gusta mucho respecto a la crianza, que es Cómo pastorear el corazón de tus hijos, de Ted Tripp. Y dentro de la historia menciona algo particular, que sus hijos se les enseñó. ¿Cuántos de ustedes le enseñan a memorizar versículos a sus hijos? Aco. No son tan buenos todavía, ¿verdad? No. A ver ¿quién ya se aprendió Marcos 1, 14 y 15? No es fácil, pero ¿por qué les hacemos memorizar un pasaje a nuestros hijos? Para que estén conscientes de lo que dicen. Probablemente, ¿no? O sea, para que lo vayan asimilando, no nada más repitiendo. Bueno, en esta historia de este libro que les comento, si alguna vez lo leen, se van a dar cuenta de lo que dice. El autor menciona una parte de su historia de cómo él cría a sus hijos y les dice que sus hijos conocen perfectamente ese capítulo de Efesios 6, del 1 al 3. Y principalmente el versículo 3 que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y empieza a enseñar que él debe de obedecer a sus padres, como de una manera en la que el hijo de repente está haciendo algo que tal vez su padre no acepta. Y el padre únicamente le dice, ¿qué dice Efesios 6, 1 al 3? Y ya lo repite y lo deja de hacer. Y se encuentra con una familia no creyente. Se visitan, llega a su casa de esta persona. El hijo empieza a estar haciendo ahí cosas con el hijo de una persona no creyente, y de repente el hijo empieza a hacer cosas que no, y el padre le recuerda nuevamente qué dice Efesios 1 a 3, ¿no? Entonces, con eso, el niño dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y obviamente el padre del no creyente se maravilló diciendo, pues, ¿qué dice Efesios 6 del 1 al 3, no? Pensando así que como que este versículo al memorizarlo el hijo tiene que
obedecer inmediatamente a la instrucción del Padre simplemente porque el texto lo dice. El solamente hacer memorizar a nuestros hijos y decirles, la Biblia dice que me debes de obedecer, cae en un sentido en contra de lo que dice el versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, las enseñanzas que hemos visto anteriormente con la que vamos a ver el día de hoy, tiene esta relación. La responsabilidad como hijos sí es obedecer, pero los padres tenemos la obligación y la responsabilidad de instruirlos para que aprendan a obedecer. Es por esto que este pasaje, aunque está dirigido a los hijos, involucra principalmente al padre, a la madre, porque ¿el hijo sabe obedecer? No. ¿Por qué? Porque también su corazón está contaminado, está dañado, y nosotros debemos guiarlo por ese camino de arrepentimiento para que conozca al Señor. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a ver solamente 2 puntos o 2 razones de la que Pablo nos da en estos 3 versículos de por qué es importante que como hijos obedezcamos a nuestros padres y también les honremos. El tema de hoy, creo que ya estaba en pantalla, es el deber de los hijos. Ese es el tema. Esa es la instrucción que Pablo quiere dar a los hijos una vez que nosotros ya estudiamos cuál es una de las responsabilidades como padres. Primero, razones por las que debemos de obedecer a nuestros hijos, al menos tenemos 3 de ellas. En el versículo 1, dice algo muy importante. Antes de solamente decirle, hijos, obedezcan a sus padres, ¿qué les dice? Obedeced en el Señor. No solamente le dice que deben de obedecer a sus padres porque es justo, lo deben de hacer en el Señor. ¿Qué implicaciones tiene solamente decir hacerlo en el Señor? ¿Quién está en el Señor? ¿Quién es del Señor? Pero la instrucción es a los hijos. Está hablando el término curios refiriéndose a Cristo. Tiene varias implicaciones esa primera parte acerca de obedecer en el Señor. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo primero. Una de las primeras implicaciones es que está en conformidad a nuestro Señor Jesús. Es decir, Cristo aprendió obediencia, lo mismo que Cristo hizo, también los hijos como hijos de padres creyentes, también deben de obedecer a los padres en el Señor, en conformidad a nuestro Señor Jesucristo. Un hijo de Dios debe ser un buen hijo en casa. No puede ser un creyente que llega a la iglesia cada domingo, pero que en su casa no honra o desobedece a sus padres, o que se preocupa solamente por cuestiones de la iglesia, pero en la casa, pues vamos a decirlo, ¿no? Hablando de adolescentes, de jóvenes, con un cuarto desordenado, sin ir a la escuela, sin hacer nada de provecho. Aunque no quiero decir que el venir a la iglesia sea algo de desprovecho, no, que no sea provechoso. Al contrario, es provechoso que un joven se involucre en los servicios de la iglesia. De hecho, Pablo lo menciona en la carta a los Corintios cuando le dice que un soltero debe de preocuparse de ocuparse en las cosas del Señor. Sin embargo, sería incongruente que como hijos no obedezcan a sus padres, principalmente hablando de padres creyentes, porque esa es una de las implicaciones. Una de las implicaciones es que tu hijo debe ser creyente para que pueda obedecerte a ti en el Señor. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros como padres, de poder guiar a nuestros hijos. De hecho, 2 de los pasajes que vamos a ver en un momento hablan de la desobediencia a los padres como algo grave, como algo pecaminoso, y lo compara con otros pecados que que los vamos a leer, que muchos de ellos son escandalosos. Entonces, para poder aterrizar la idea, el decir
que los hijos deben de obedecer en el Señor, quiere decir que lo tienen que hacer en conformidad a Cristo. ¿Cuál es tu responsabilidad, padre, con tu hijo? Para que aprenda obediencia, que tú lo instruyas para que él pueda aprender a ser obediente, así como Cristo Jesús lo fue. Ese es el modelo que tú y yo como padres debemos de seguir. Y eso es un camino difícil. Y para eso es todo lo que ya vimos anteriormente: la disciplina, la crianza, el discipulado. Otra de las implicaciones de hacerlo en el Señor no es una obediencia sin restricciones. Es decir, porque soy tu padre, porque soy tu madre, tienes que obedecerme absolutamente en todo. Todo lo que yo te diga, tienes que hacerlo. Y tampoco va a aplicar, o por implicación, no puedes hacer cosas o obedecer cosas que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Hechos 5:29, a pesar de que no habla estrictamente de una relación entre padre e hijo, nos da una instrucción o una idea general respecto a la obediencia. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, no podemos agarrar ese pasaje, los que son hijos, los que están jóvenes, todavía están con sus padres, para decir: pues yo obedezco a Dios y Dios me habló y Dios me dijo que yo hiciera esto y que no te hiciera caso. O uno como padre no puede decir que nuestros hijos hagan cosas que estén en contra de la palabra de Dios. Y va a haber casos en los que tú como hijo, o algunos de los jóvenes, tal vez no tengan padres creyentes, o que están en el proceso o están batallando. Si tu padre, tu madre te dice: no vayas a la iglesia porque ya estás mucho tiempo ahí, ¿debemos de obedecerlo? No. ¿Por qué? Porque va en contra de una de las enseñanzas de nuestro Señor, que es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El congregarse es parte de los mandamientos de Dios a nuestra vida. Si nos piden robar, si nos piden mentir para que se vaya el abonero de Coppel, Electra, entonces estamos obedeciendo instrucciones que no van conforme a las doctrinas de nuestro Dios. Ezequiel 20, versículos 18 y 19. Da otro ejemplo. Y dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Esta instrucción se le está dando el Señor al profeta Ezequiel. Y cuando él dice que no sigan los pasos de sus padres, ¿de quién está hablando? ¿De padres inconversos, de un pueblo que no cree? ¿O estaba hablando del pueblo de Israel? El pueblo escogido por Dios. Un pueblo al cual se le dieron mandamientos, estatutos, ordenanzas. Un pueblo al cual el Señor liberó del desierto y mantuvo por el desierto y los cuidó y les proveyó de todo. Pero aún así, muchos de ellos hicieron lo que no agradaba al Señor, murmurando, quejándose y quebrando algunos de los mandamientos. Y es cuando se le da esta instrucción a los hijos de no seguir los caminos que no agradan al Señor, que no están conformes a los mandamientos o a las ordenanzas de nuestro Creador. Esa es otra de las implicaciones. Implica obedecer en todo lo que honre a nuestro Señor, a las ordenanzas o mandamientos que Cristo dejó. Por eso es importante que, nuevamente repito, que instruyamos a nuestros hijos para que se logre este objetivo. Y esta implicación de que esté en Cristo, de que tu hijo esté en Cristo, es tu responsabilidad
Sin embargo, quien lo va a hacer y lo va a convencer obviamente es el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que porque el Espíritu Santo vaya a convencer a que mi hijo esté en el Señor, yo no tenga que hacer nada. Nosotros tenemos que poner ese ejemplo. Entonces, una de las primeras razones por las cuales como hijos debemos obedecer en el Señor es por Cristo. Una segunda razón, de la cual tal vez no tengo más puntos y no es tan necesario explicar, pero los padres aquí es donde me van a ayudar. La segunda razón por la cual nosotros como hijos debemos obedecer y honrar a nuestros padres, lo dice ahí mismo terminando el versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué podríamos decir, hermanos? Creo que si empezáramos como padres a decir, o a poner ejemplos de por qué es justo, creo que podríamos poner muchos ejemplos. ¿Por qué es justo que como hijos obedezcamos a nuestros padres? ¿Qué ideas se les viene a la mente? No tengo ideas desarrolladas, no hay idea buena, no hay idea mala, solamente es un recordatorio a los que son nuestros hijos, porque cuando somos hijos no entendemos el sacrificio que los padres hacen por nosotros. Un hijo cree que el padre lo puede todo, que la madre lo puede todo, que no se cansan y que siempre van a estar, y es verdad, siempre vamos a estar para nuestros hijos. Pero la palabra demanda obediencia de ellos, porque es justo. ¿Pero por qué es justo? Porque es un mandamiento del Señor. Es justo porque, por gracia de Dios, ellos estamos aquí. Es justo porque somos lo que somos por ellos. Es justo porque ellos dan todo por nosotros. Correcto, sí, hermana Yolanda. Es justo porque somos imitadores de Cristo, Cristo fue obediente al Padre. Exacto, muy bien, hermana. Eso es parte de que es justo. ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Por qué es justo que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Qué podríamos decir? Porque es Dios quien se los pide, se los demanda. Exacto. Una de las principales razones, y que no debemos ahondar tanto, es porque el Señor así lo pide. Porque es bueno, porque es perfecto, porque es santo. Simplemente porque el Señor lo ha dicho, lo debemos de hacer. Pero también nuestros hijos deben de entender, ahora que nos están escuchando, que es justo porque Dios diseñó la familia en este sentido. ¿Quién trabaja y cuida a la familia? ¿El hijo a los padres o los padres a los hijos? En algún momento los hijos van a ver por nosotros, o eso esperamos, ¿no? Luego bromeo con mi esposa y digo, a ver si nuestro hijo nos va a cambiar el pañal o nos va a rumbar al asilo. Pero nosotros somos los que trabajamos y llevamos el sustento, el que llevamos el abrigo, el que estamos al pendiente de su salud, de su cuidado. Y así lo diseñó Dios. Dios quiso que el hombre y la mujer tuvieran a un hijo para guiarlo e instruirlo en el Señor. Es justo porque Dios lo dice, pero también diseñó este plan familiar de esta forma. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a que deben de obedecer, y eso también sirve para que obedezcan en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro lugar a donde ellos asistan. Pero ¿quién les enseña esto? Los padres. Nosotros como padres debemos enseñar esto a nuestros hijos. Y no debemos tomarlo solamente como una tradición o una costumbre de decir, porque soy tu padre y porque yo trabajo y porque yo te cuido, tú debes de obedecerme. Nuevamente repetimos, el versículo 4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Debemos de tener cuidado el cómo exigimos la obediencia de nuestros hijos. Y otra de las implicaciones, o otra de las razones por las cuales el Señor dice que es correcto o es bueno que
obedezcamos a nuestros padres, lo dice el versículo 3, para que te vaya bien y tengas larga vida, y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un pasaje un tanto complicado de entender. ¿De dónde surge esto? Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos da este mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero la instrucción que le está dando Pablo es la misma que le dio el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, vamos a analizar un poco. Antiguo Testamento. ¿Por qué se regían? Por la ley. Y dentro de la ley estaba esto. Es decir, que Dios sí prometía una bendición terrenal, física, en la cual el tiempo de la persona se iba a alargar si honraba a su padre y a su madre. Si tú realmente hacías bien por tus padres, el Señor lo veía, y eso, por así mencionarlo, Dios soltaba la bendición sobre la persona, sobre el hijo. Y entonces, bueno, aparte de muchas otras razones, vemos que en el Antiguo Testamento muchas de las personas vivían más que nuestra edad promedio, ¿no? Rebasaban los 70, 80. Cuando el Señor llamó a Moisés, creo que tenía como 70, 80 años. Estaba joven para la época, ¿no? Para nuestra época ya están cobrando la pensión del bienestar, ¿no? Entonces, en ese entonces, la palabra, la bendición que Dios otorgaba a ellos, sí era algo real, de que su vida se iba a extender. Pero ahora, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Cómo podríamos decir que la obediencia va a alargar nuestra vida? Porque si vemos casos de personas que sí honran a sus padres, luego hay jóvenes, hay familias que sí honran a los padres y de repente los matan a temprana edad, ¿no? ¿Cómo es que se cumple este pasaje? ¿Vale? Pero pues si ya no estamos bajo la ley. El apóstol Pablo está mencionando que hay una bendición. Y eso no tiene que ver tampoco con la vida eterna. Porque si decimos que honrar a nuestros padres nos va a dar la vida eterna, entonces Cristo, ¿qué papel juega? El apóstol Pablo no hace mención de todas las bendiciones, pero sí nos dice algo. Creo que sí es en este libro de Efesios, en los primeros capítulos, nos menciona que todo aquel que cree en el Señor Jesús ha sido bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Es decir, todas esas bendiciones que el libro de Efesios, porque este es el contexto, ha estado mencionando, son las bendiciones que a nosotros nos van a aplicar al honrar y obedecer a nuestros padres. No para ganarnos un lugar en el cielo, porque eso lo hacemos al creer en nuestro Señor Jesucristo, porque es por gracia, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, es una motivación que Pablo está dando aquí. Una motivación en la cual repite las palabras que se dijeron en el Éxodo, porque es verdad que aquel que honra a su padre y a su madre, y aquel que obedece a su padre y a su madre, le va a ir bien en la vida. Y más si tus padres son creyentes, porque ellos te van a dar el conocimiento de la verdad. Y díganme ustedes, si nosotros recibimos instrucción de la palabra de Dios, ¿vamos a ir por el camino incorrecto? ¿Nos va a ir bien en qué sentido? ¿En riquezas, fortunas, éxito? No, ¿verdad? Es algo que también nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, que el que nos vaya bien no tiene que ver con algo monetario, con éxito, sino el simplemente hecho de decir, hoy tenemos para comer, hoy respiramos, hoy vivimos, tenemos una iglesia, tenemos familia, tenemos un lugar en donde estar, sin importar si son lujos o no.
tenemos un Dios que nos ama. Yo al menos a mi hijo yo siempre le digo que cuando él va a la escuela, que cuando yo no estoy, que cuando él siente miedo, quien nos cuida es el Señor. Porque aunque yo me ve grande y puedo hacer muchas cosas por él, hay muchas otras cosas que cuando él no está yo no puedo hacer. Y él descansa y va a descansar y va a confiar que el Señor es quien lo guarda y lo cuida. Pero una persona que no cree, un padre que no cree, ¿qué instrucción le va a poder dar a sus hijos para que les vaya bien? Les podrá ir bien en un éxito profesional, laboral, si quieren, pero tal vez su vida se va a perder al no conocer al Señor. Ahora, de estas razones que el apóstol Pablo da de obedecer y honrar, no están separadas, no son ideas aisladas. No es como que diga en el versículo 1, obedezcan porque es justo, y después diga, y también tienen que honrar. ¿Cómo debemos, como hijos, cumplir con esta instrucción que da el Señor? ¿Cuántos de nosotros hicimos de que tu papá o tu mamá te mandaba a hacer algo y te volteabas y hacías caras? O por dentro decías muchas cosas. O lo hacías a fuerza porque tu papá ya te estaba mandando a hacer y ya sabías que si no, pues un cinturonazo, un regaño o cualquier otra cosa. ¿Cuántos hicimos esto? ¿Cuántos de ustedes ven esto en sus hijos? Que de repente los mandan a hacer algo y hacen caras, hacen gestos, dicen algo. Uno sabe cuando le dice a su hijo que lo haga y no lo hace. Mi hijo es el ¿Qué nos está queriendo decir Pablo también en este pasaje? Que debemos de obedecer, o que la obediencia tiene que ver con una actitud de nuestro hijo, de nosotros. Pero la obediencia tiene que llevarlo también a honrar a los padres. No tiene que ser una obediencia solamente porque tú eres padre, tú eres hijo y lo tienes que hacer, sino que tienes que hacerlo de una forma que honre a tus padres. El que si tu padre te pide, recoge el lápiz, recoge tus colores, recoge tu ropa, lo hagas con gusto, no porque te esté pidiendo algo malo. Y es algo de lo que el corazón del joven va a batallar, el poder obedecer a los padres. Pero tenemos que trabajar nosotros como padres en la actitud de nuestros hijos. De no solamente decir hazlo y saber que gruñe para hacerlo, sino instruirlo y enseñarle por qué es justo que lo haga. Que él tiene que honrar a los padres obedeciéndole. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir a los hijos. Y más a nosotros que somos hijos creyentes. Y ahora, ¿qué problemas puede acarrear si uno no obedece, si nuestros hijos no obedecen, si tenemos hijos rebeldes? Los problemas de no obedecer y de honrar a nuestros padres son los siguientes. Vamos a leer unos versículos, unos textos en Romanos 1:30. Ahora, en lo que voy a decir hay que hacer una distinción, ¿sale, hermanos? Para que también no se vayan a espantar los jóvenes, o ustedes como padres no se vayan a espantar. Entonces mi hijo ya no es salvo por lo que vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 28, ¿sale? Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los malos, desobedientes a los padres,
sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Cuántos de los malas acciones, conductas, ven ahí involucradas que son como graves? O sea, los homicidios, la injusticia, la avaricia, todo eso lo está comparando, y dentro de esa misma categoría, cuando el Señor dice que va a entregar a estas personas que no reconocen a Dios, está la desobediencia a los padres. O sea, ¿qué nos quiere decir en ese sentido? Que si tu hijo, no voy a decir, vamos a entender eso, no porque no te haya obedecido una vez quiere decir que tu hijo ya está en la perdición total. Está en un proceso de aprendizaje, está en un proceso de instrucción y de conocer al Señor. Y eso va también a aplicar para nosotros que somos hijos y también tenemos a nuestros padres, porque el honrar a nuestros padres y obedecerlos implica muchas cosas. Implica escuchar, implica ayudar, implica confiar, sostener cuando ya están grandes, cuidar a nuestros padres cuando ya no puedan. Eso también es parte de honrarlos a ellos. Cuando ya estamos casados, cuando somos hijos, pues es escucharlos. Y a veces nuestros hijos no van a obedecer porque en su corazón todavía está ese deseo o esa maldad latente. Pero no quiere decir que por eso nuestro hijo ya esté perdido. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, para entender también un poco este pasaje. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Bueno, está hablando de otras leyes y dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece ni a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Si tu hijo o tu hija, o tú como hijo, te encuentras en una situación de desobedecer, de no seguir las instrucciones de tus padres por rebeldía, si tu hijo aún castigándole no aprende, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha misericordia y estar orando por ese hijo, porque lo más seguro es que el Señor lo está entregando a esas pasiones, y dentro de esas pasiones la desobediencia a los padres es una. Pero si vemos todo el listado de Romanos 1:30, ten por seguro que en alguna de esas otras características nuestro hijo va a entrar. El texto que leíamos en una de las lecciones de Proverbios: corrige a tu hijo cuando aún hay tiempo. Antes de que llegue a ese punto en el que el pecado lo envuelva y llegue a una mente totalmente reprobada y empiece a irse por un camino incorrecto, antes de que tu hijo siga desobedeciendo a ti, estás a tiempo de corregir, estás a tiempo de instruir para que tu hijo tome el camino correcto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2 también nos dice exactamente lo mismo. Dice: pero debes saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y da un montón de otra lista larga, diciendo que esos últimos días, que en esos tiempos, nuestros hijos también podrán llegar a ser van a seguir siendo desobedientes a los padres y pueden seguir desarrollando más pecado en ellos, pueden seguir un camino totalmente incorrecto. Y ya ahí, hermano, disculpe, ahí se puede ya hacer. ¿Qué podríamos hacer, hermana? Sí, si alguien me pide consejo, ¿no? Y su hijo ya no se ha podido hacer nada, es en la misma situación, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, ese ya es un caso muy difícil, hermana, porque bueno, estamos hablando de que nosotros somos padres creyentes. Debemos entender que también hay padres que llegan, que son creyentes, que ya llegan después de mucho tiempo cuando nuestro hijo es joven. Ese tiempo difícil, ese tiempo de instrucción, de cuando es pequeño y de cuando estaba receptivo, de cuando todavía no estaba maleado por todo el mundo, es más difícil, hermana. Pero nuestra responsabilidad es seguir instruyendo. Nuestra responsabilidad no es obligar a nuestro hijo a que crea en el Señor, porque aunque nosotros queramos obligarlo y decirle, ven a la iglesia, y es nuestra responsabilidad mientras viva en casa. Es por eso que el obedecer a los padres es otro de los puntos que tenemos que tocar. No importa si tu padre o tu madre es bueno o malo, tenemos que obedecerlos. Si hizo bien o hizo mal. Nuestra hermana nos decía algo correcto. Gracias a lo que hicieron nuestros padres es lo que somos ahora. Bien o mal, el Señor tuvo misericordia de algunos de nosotros y nos rescató ya cuando estábamos bien descompuestos. Pero eso es lo que va a pasar, hermana. Nuestra responsabilidad es seguir instruyendo hasta que ellos conozcan al Señor. Es seguir exponiendo el Evangelio. Pero usted, hermana, sigue teniendo la autoridad mientras el hijo está en su casa. Obviamente entra la sabiduría del mismo pasaje en el versículo 4. Si mi hijo es rebelde, obviamente ya no puedo aplicar lo que dice Deuteronomio. Creo que si hubiéramos aplicado Deuteronomio, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Ya no podemos sacar y que lo apedreen, ¿no? Pero sí podemos ejercer nuestra autoridad, que es uno de los temas que vamos a abordar en una de las siguientes lecciones. Que es uno de los temas importantes, hermana Mari. Gracias por comentarlo. Ese es uno de los temas que vamos a ver. ¿Cómo debemos ejercer nuestra autoridad con los que son creyentes y los que no, de nuestra familia o nuestros hijos? Pero no queremos llegar a ese punto, hermana. Ahorita que estamos aquí todos nosotros, estamos a tiempo de que, si nuestros hijos son pequeños, estamos a tiempo de que no lleguen a ese punto de ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Y hay quienes los meten a anexos, a grupos, y hacen de todo, pero el hijo pues nada más no cambia. Para nosotros como padres, también, hermanos, algo que no debemos de ignorar es que muchos de nosotros fuimos creados por padres imperfectos y que hicieron mal con nosotros. Gracias a Dios, algunos dicen ya salimos de casa, ¿no? Hay otros que todavía siguen batallando y sufriendo con padres que no creen en el Señor. Pero está de más explicar y decir que este pasaje no da pautas para decir, obedece a tu padre y a tu madre en esto, esto y esto. Por implicación está lo que dijimos. Todo lo que deshonra a Dios, no lo debemos de hacer. Pero nosotros ya venimos con esas ideas. Algunos sufrimos o sufrieron mucho por padres que los maltrataban, que los golpeaban, de una familia disfuncional. Y tenemos una mala idea en la cual nosotros también deshonramos a nuestros padres. Y es decir, o es creer que mi padre fue malo, mi padre es malo, y yo voy a ser mejor. Es una mala idea, porque ¿qué estamos diciendo? En lugar de amar y perdonar a nuestros padres por lo que fueron, estamos reprochando y estamos diciendo, yo no voy a ser como él. Y en lugar de honrarlos, porque no todos tienen esa figura paterna o materna en casa, algunos la desearían, pero no es el punto. Si tú estás aquí, bien o mal, es por el trabajo que tus padres hicieron.
Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso es lo que debemos honrar, porque el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos contigo, si te criaron bien, si te dieron todo, si te hicieron conocer al Señor. No hay una restricción. Simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. El creer que nosotros seremos mejor que nuestros padres es un engaño, porque nosotros también somos pecadores, porque también nosotros somos imperfectos. ¿Y cuántos no cometen errores? A diario cometemos errores con nuestra esposa, con nuestro hijo. Y es un engaño el decir: yo voy a ser mejor que mi padre, yo voy a ser mejor que mi madre, porque lo que el Señor pide es que los honremos y los obedezcamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en esta vida. Hoy, como reflexión, hermanos, debemos entender algo. Primero, para poder enseñar a obedecer y a honrar, a que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren, nosotros tenemos que aprender a perdonar y honrar a nuestros padres. Sea como sea, o hayan sido como hayan sido contigo. Si aún no los has perdonado, hermano, hermana, creo muy difícilmente que tú puedas llevar a tu hijo a que haga esto mismo. Porque el no perdonar y honrar a nuestros padres demuestra algo en nosotros, que hay una gran necesidad de conocer a Cristo. Hay una gran necesidad de acercarnos a Dios. Parte de que tus hijos sean desobedientes y rebeldes también es culpa y responsabilidad tuya, porque no estás siendo un buen ejemplo para ellos, porque no estás criando bien a ellos, y muy probablemente sea por la vida o el trasfondo que hemos pasado. Debemos desechar esto y abrazar la palabra de Dios, abrazar a Cristo, que nos dice: ven a mí. ¿Cómo es la carga de Cristo? Bien pesada, ¿no? Es bien ligera, hermanos. Hay que dejar nuestras cargas con el Señor, llevar la carga de Él, y así, hermanos, nosotros vamos a ayudar a que nuestros hijos sean unas personas de bien, obedientes al Señor, obedientes a los padres, obedientes en cualquier lugar en donde estén. Y eso es una garantía de que el Señor nos da, que así nos irá bien a nosotros. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran añadir, hermanos? Adelante, hermano Alfredo, y después nuestra hermana. Adelante, hermana. Hermano, ¿qué sucede cuando el padre y la madre son creyentes desde una? Criaron a su hijo así, y ya cuando llega la adolescencia se desvía completamente al grado de perderse. ¿Qué sucede ahí? Bueno, hermana, creo que esa no es responsabilidad de los padres, el hecho de que el hijo se pierda, porque, como le decíamos, la idea del autor, del apóstol Pablo, no es que tengamos el total o completo orden de nuestros hijos en todas sus acciones. Nuestra responsabilidad es ayudarlos a que crean en el Señor. El que crean o no tampoco va a depender de nosotros, va a depender de que Él acepte a nuestro Señor Jesús y que el Espíritu Santo lo convenza. Como le decíamos a la hermana, mientras esté en su casa, usted es la autoridad. Sea padre y madre, siguen siendo la autoridad. Y sí puede prohibir usted, y eso entra dentro de la obediencia. No puedes fumar, no puedes tomar, no puedes traer mujeres, hombres a la casa, no puedes entrar tan tarde. Son parte de esa autoridad que tenemos que tomar nosotros como padres, y nuestros hijos deben de obedecer. No sé, Carlitos, creo que quiere decir algo. Sí, bueno, quería agregar dos cosas nada más. Tal vez ayudando un poquito a la hermana Mari con su pregunta. Aunque los padres no son responsables de la fe de sus hijos, sí son determinantes en la condición espiritual de ellos. Es decir, cuando el sacerdote Lee
recibe de Dios a Ofni y Fines, 2 varones, y estos 2 varones se desvían en su vida, pecan deliberadamente. Dios va directamente con el hijo y le hace ver que la calidad espiritual de sus hijos está estrechamente relacionada con su actitud de padre consentidor, negligente, entre otras cosas. Lo mismo vemos en la vida de Sansón. El ángel le dice a los padres de Sansón cómo tiene que vivir el niño, y los padres realmente ya en la adolescencia de Sansón consienten que él se case con una mujer pagana. Sansón toma vino, Sansón come cosas inmundas, y entonces, aunque nosotros no podemos producir la fe de nuestros hijos, sí es una gran verdad que nuestra actividad como padres va a determinar mucho de lo que nuestros hijos son, y va a determinar mucho también de cómo ellos perciben a Dios. Hay un texto que dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y en ese sentido, yo creo que aunque no podemos provocar la fe, no solamente es prohibir cosas, sino estimularlos a tener una conciencia de Dios. Entonces, eso lo quería agregar. Y la otra, también abonar, hermanos, que, como dice Gama, honrar a los padres es algo muy importante. Y Jesús agregó algo en su enseñanza. Cuando a Jesús lo confrontan por la tradición de no lavarse las manos, ¿se acuerdan? Cristo agrega después que aunque Él quebranta la tradición, ellos quebrantan el mandamiento de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a los padres también, según Cristo, implicaba darles un apoyo económico. O sea, los hijos sí tienen la obligación de apoyar económicamente a sus padres, porque según Jesús eso significa honrarlos, también sostenerlos económicamente. Solo quería agregar eso. Bien, hermano Alfredo. ¿Me puede explicar, hermano, a la mitad de la clase dijo usted que si un hijo es creyente, los padres no tienen que obedecerle, si le prohíben al hijo que vaya a congregarse, no tienen que obedecerle? Ah, sí. El pasaje menciona, o la implicación de obedecer a vuestros padres en el Señor, o obedecer en el Señor a vuestros padres, implica no ir en contra de la Escritura. Entonces, decíamos, si el padre... Está viviendo y está sostenido por los padres, ¿qué pasa? Ah, sí, ese es el dilema en el que el joven se va a encontrar, y es una tarea complicada. De hecho, parte de esas cuestiones a mí me pasó. Pero, como creyentes, no podemos ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y el testimonio que tienes que dar ante tus padres? Porque yo tengo muy claro un pasaje con un hermano que justo le pasó lo mismo. Y él tuvo que ser muy inteligente, porque si está diciendo la palabra, honra a tus padres y a tus madres, y está en la palabra, lo tiene que hacer, pero los padres no quieren que el hijo vaya a la congregación. Entonces lo que cambió este muchacho, lo que hizo, primero fue dar testimonio, segundo, obedecerle. Cuando el padre salía, él aprovechaba para ir a la congregación. Cuando estaba el padre en casa, él no iba a la congregación. Y con el testimonio que él dio en la obediencia a ellos en casa, fue ganándolos. Entonces, ahí está obedeciendo también la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ocasiones iba, ocasiones no iba, pero él tuvo que esforzarse para no poder tener conflicto en cuanto a que me prohíben ir a donde yo quiero estar, pero tengo que ser inteligente para poder ganar. Y efectivamente ganó. Sí, claro, pero también tenemos que decir que ese ejemplo no es como la excepción al pasaje. O sea, nosotros debemos de considerar todos. Lo leímos en Hechos 5:29, cuando le dice Pedro, cuando a Pedro y a Juan les prohíben hablar de Jesús, ¿qué dijeron ellos? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Ahora, si es verdad que como creyentes y como jóvenes, nuestros padres también de ahí se agarran para decir
entonces, ¿dónde está tu Dios si no me obedeces a mí? Porque quieran o no, los padres llegan a saber uno que otro pasaje para decir, el pasaje dice, la Biblia dice esto, o te enseñan esto, y tú no lo haces. Sí es cierto que debemos de ser sabios. Tal vez he escuchado personas o tenemos amigos que sus padres no son creyentes, ¿y qué hacían? Dejaban limpia la casa antes de salir, dejaban ordenado. Tal vez salían con los padres temprano y corrían llegando a la reunión, pero la intención estaba en el corazón del joven de no quebrantar el mandamiento o la instrucción de dejar de congregarse. Pero cuando en el joven ya no está esa instrucción, va a caer en lo de los padres, va a dejar de creer. Pero es cierto, hermano, la sabiduría debe de estar incluida en esa toma de decisiones, ¿no? Porque esa es una de las decisiones muy complicadas cuando no te dejan asistir a la iglesia, cuando tus padres no son creyentes y tú sí, ¿no? Pero el que te digan, miéntele dile al del Coppel que no está, no deshonras a tus padres, al contrario. También tendríamos que nosotros a través de ese testimonio confrontar su vida de pecado. Hermanos, bueno, pues sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, hermanos, si tienen alguna otra pregunta, así como estas cuestiones difíciles que estamos viendo y que podemos responder a la luz de la palabra, ya saben, pueden escribirla al grupo de la iglesia, escribirlo en el Facebook, al WhatsApp del pastor, de los hermanos que predican la palabra, y estaremos siguiendo con estos temas. Hermanos, Dios les bendiga, tenemos unos minutos.